¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, bienvenidos una semana más a este espacio, a Sin Acritud. Nuestro invitado de hoy es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. Ha completado su formación postdoctoral en Basilea, en Suiza, y en Bethesda, en Estados Unidos. En 1988, el gobierno español le concedió el Premio Nacional de Investigación Juan Carlos I. Es catedrático de farmacología, impartiendo docencia en la Facultad de Medicina y en la Escuela Universitaria de Enfermería. Su actividad docente se centra en los efectos de los medicamentos en el ser humano. El pasado 7 de abril tomó posesión de su cargo. Hablamos con Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, perfectamente, gracias. Se ha convertido usted en rector de la universidad en la que estudió, en la que se formó y en la que hasta hace poco ha estado impartiendo clases. ¿Cómo se siente? Pues eso que comenta efectivamente es una sensación un poco especial. Ser rector de una universidad donde uno llegó con 17 o 18 años y donde pues más o menos he hecho toda mi carrera, pues te da una cierta sensación de ilusión por un lado y también de responsabilidad, pero yo creo que es un sentimiento agradable. Decía yo hace poco que tomaba posesión de su cargo. ¿Cómo fue ese acto? El acto creo que fue bonito, fue emotivo para mí, emotivo por lo que significa, por lo que le decía antes, emotivo por verme arropado, pues por un lado por mi familia, por mis amigos, por tantísima gente de la universidad y también muy bien arropado pues por lo que podemos decir todos los representantes de la sociedad de Cantabria, gobierno, administración, empresas, entidades culturales. Creo que fue una toma de posesión de la que yo me quedé satisfecho. Tenemos imágenes, vamos a ver si nuestra realizadora puede ponernos unos instantes para que veamos cómo fueron también esos momentos vividos. Un día importantísimo en su vida, tomando cargo de ese cargo de rector de la Universidad de Cantabria, en la que prácticamente le ha dedicado, o ha estado gran parte de su vida, entre formación personal y formación posterior a los alumnos, ¿verdad? Pues una gran parte, como decía, yo entré, pues yo creo que todavía con 17 años a estudiar la carrera y salvo los 4 años que he estado fuera de España, en Suiza y en Estados Unidos, pues el resto del tiempo he estado siempre ligado, primero estudiando, luego dando clase, investigando. Sí. ¿Se sintió arropado? Me sentí arropado, francamente arropado. Creo que hubo una participación muy importante, como decía, de mis compañeros de la universidad y también de todas las autoridades y de, en fin, representantes de empresas, representantes de entidades sociales. Creo que sí. ¿Cómo es la Universidad de Cantabria que recibe? ¿Qué legado le deja el ex rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal? Bueno, yo creo que me deja una universidad que en el contexto español es una buena universidad, y eso lo dicen pues estudios que se publican de vez en cuando, siempre colocan a la Universidad de Cantabria entre las 5, 6, 7 mejores de España. Por otro lado, eso viene también ratificado por el hecho de que la Universidad de Cantabria fue una de las 9 que obtuvo en la primera convocatoria la distinción de campus de excelencia internacional. Por tanto, desde un punto de vista de ver las cosas en positivo, creo que Gómez Sal me deja una buena universidad con muchas posibilidades. Ahora bien, precisamente por eso, porque tiene muchas posibilidades, pues tenemos la obligación y el compromiso de no quedarnos cómodamente instalados pensando que somos una buena universidad, sino intentar cada día mejorar la calidad de todo lo que hacemos, y ese fue un poco lo que yo, tanto en la campaña electoral como de hecho en el acto de toma de posesión, insistí. No seamos cómodos, no nos conformemos, y queda mucho por hacer para hacer de la Universidad de Cantabria una universidad todavía mucho mejor. ¿Cuáles son los principales puntos débiles o las principales carencias que tiene en estos momentos nuestra universidad? Yo creo que la carencia principal que tiene la Universidad de Cantabria, que probablemente no es una carencia solo de la de Cantabria, sino en general del sistema universitario español, la carencia fundamental ahora es que los últimos años, debido a la enorme reducción de presupuesto y también debido a diversas disposiciones legales que, al margen de tener o no presupuesto, nos impedían convocar plazas, pues ha habido una cierta descapitalización humana. Es decir,
se han ido jubilando toda una serie de profesores y también de personal de administración y servicios que no hemos podido reponer porque no teníamos ni fondos, pero porque además la ley no lo permitía. Entonces ahora tenemos un problema serio de intentar ir reponiendo ese capital humano con personas jóvenes y bien preparadas que inyecten en la institución nueva energía y nueva ilusión. Ese yo creo que es el problema agudo. Y luego tenemos una apuesta, o dos apuestas diría yo, que esas son continuas, no tiene lugar ahora mismo. Una apuesta es enraizarnos cada vez más en la Comunidad de Cantabria. Lo estamos ya mucho, pero ahí hay todavía mucho recorrido por hacer. Que cada vez más la gente de Cantabria sienta que la UC le es útil, no solo porque forma bien a sus hijos e hijas, que por supuesto eso es fundamental, sino porque además le es útil porque investiga en cosas que luego tienen una trascendencia para la sociedad, o porque investiga en cosas que luego permite transferir a empresas, o porque realiza actividades culturales que en fin, que prestigian y que potencian la vida en Cantabria. Por tanto, enraizarse cada vez más en Cantabria. Y el otro reto, que parece el opuesto, pero no lo es internacionalizarse cada vez más. No me avance más temas porque ahora vamos a ir desgranando un poquito su programa y todas esas propuestas que ha hecho antes de adquirir su cargo. Me gustaría que volviéramos un poco a ese asunto que usted comentaba de la falta de personal. ¿En qué puestos principalmente se necesita? Pues realmente en todo, es decir, lo que ha sufrido mucho ha sido que el personal docente, las plazas de profesores, pues como le digo, en los últimos 4 años no hemos podido cubrir de forma permanente, hemos podido cubrir muy pocas, y entonces claro, ahí se ha producido digamos un déficit importante. También en personas que están contratadas por actividad investigadora, porque como es bien sabido, ha habido una enorme reducción de fondos presupuestarios, sobre todo estatales, dedicados a investigación. Y también, no hay que olvidarlo, en el personal de administración de la universidad, que ha sufrido un poco la misma sequía. Entonces ahí tenemos un problema serio que necesitamos muy urgentemente empezar a reponer, porque si no se van a poner en peligro tanto ciertas enseñanzas como ciertas líneas de investigación. ¿De cuántos puestos estamos hablando? Bueno, eso es difícil de decir, pero probablemente hay que pensar, le pongo un ejemplo, este año se jubilan 18 personas de la Universidad de Cantabria. Este año la ley nos permitirá reponer esas 18 personas, cosa que en los años 2012 y 2013 la ley no permitía reponer nada más que 12, 13 y 14 solo un 10%, y en el 15 ya un 50%. Con esto, si hacemos los cálculos, verá que ha habido toda una serie de años, si tomamos ese módulo de 18, que podemos redondear a 20 si queremos, pues claro, un año y otro año, eso ya va creando en un número de profesores permanentes que está alrededor de 600, y el número de personal de administración que también está en ese margen, pues ahí hemos tenido una pérdida importante, que yo creo que ahora que la situación presupuestaria mejora y también las normas legales que impedían cubrir plazas ya algunas se han suavizado, pues creo que ahí podremos ir mejorando. Háblenos del equipo que le va a acompañar en esta andadura. He formado un equipo de personas muy ilusionadas todas, ¿no?, con la universidad, con experiencia de gestión. Prácticamente todas han ocupado ya en la universidad otros cargos de nivel más intermedio, y he formado un equipo que he tratado que estuviera equilibrado en todos los sentidos, equilibrado en cuanto a los campos de trabajo, es decir, personas que vienen de las humanidades, que vienen de las ciencias, que vienen de las tecnologías, equilibrado en cuanto al género. Tenemos un equipo que es prácticamente el equipo que he formado, son 5 hombres y 4 mujeres, y luego también una cosa importante, equilibrado en cuanto a la edad. Tenemos un equipo donde hay desde personas en la cuarentena hasta alguna persona ya en la sesentena. Yo soy de los más viejos del equipo, claro, y yo creo que eso es bueno, porque representa de alguna manera
las diversas franjas de edad o generaciones que tenemos en la universidad. Entonces estoy muy contento con el equipo, creo que son todas personas muy ilusionadas y que van a desarrollar bien su trabajo. Ya nos ha comentado algunos, todos son importantes, pero dentro de esos compromisos de gobierno que adoptaba usted para los próximos años, ¿cuáles considera que son imprescindibles o más destacables? Pues yo creo que tres que más o menos he comentado de una forma u otra, ¿no? El primer compromiso es con mejorar la calidad, tanto de la docencia como de la investigación y la transferencia. Es decir, somos una universidad que en general tiene una buena calidad, pero debemos todavía dar un paso más y exigirnos más, y por supuesto empezando por la docencia, porque nuestra primera razón de ser son los chicos y chicas, son los estudiantes, luego viene todo lo demás, pero la primera razón de ser es esa. Por tanto, ofrecerles más calidad y también en investigación, ese es el primero. Y nosotros los comenté ya, ¿no? Trabajar todavía más para enraizarnos en Cantabria, ya esto lo comentaba, y el tercero, que es el que iba a comentar antes, trabajar mucho en internacionalizar la universidad. Cada vez más las universidades se mueven en el mundo, ¿no? Uno ya no puede decir, mi universidad es muy buena en España. Pues está bien que sea muy buena en España, pero es que vas a tener que competir con las británicas, las alemanas, las suecas, y entonces los alumnos y los profesores tienen que ser capaces de competir, porque además muchos de esos alumnos a lo mejor buscarán trabajo en otros países. Por tanto, internacionalizar es clave. ¿Cuál va a ser la situación del alumnado, del estudiante, en esta andadura? Bueno, nosotros ya digo que queremos ofrecer a los alumnos el máximo apoyo, la máxima calidad, y que sientan que al fin y al cabo ellos son el elemento clave. Yo con los alumnos durante la campaña trabajé mucho, adquirí compromisos concretos con ellos en cosas que les preocupan, y nosotros no queremos olvidar que la universidad es muchas cosas: docencia, investigación, transferencia, actividad cultural, responsabilidad social, pero que lo primero para lo que estamos aquí es para formar bien a los jóvenes. ¿Cuál es la situación de nuestra universidad con relación a otras universidades de nuestro país? Bueno, le decía, el último estudio, un estudio que hace la Fundación del Instituto Valenciano de Estudios Económicos, un estudio encargado por la Fundación BBVA, lo que hace es que de alguna manera maneja una serie de indicadores, ¿no? Y clasifica a las universidades. Entonces nosotros estamos entre la cuarta y la séptima posición de las 79 universidades españolas, dependiendo de que se mire la docencia, la investigación, y en el global, cuando se hace una evaluación global, estamos en la cuarta, empatados con otras 3 o 4. Por lo tanto, por eso yo decía, uno podría ser muy triunfalista y decir, hombre, pues si estamos en la cuarta posición de España, bien, eso está muy bien, pero deberíamos intentar ser la primera, y deberíamos además, claro, intentar escalar posiciones en el contexto mundial, ¿no? Dentro de ese programa también figura la Universidad de Cantabria, que tiene que intentar llegar a toda la sociedad y trasladar o dar conocimiento de todo el trabajo que desempeña. ¿Considera usted que ha habido una mala comunicación hasta el momento? No, en absoluto. De hecho, yo creo que en los últimos años, y no solo en los de Gomesal, sino en los anteriores, ha habido si uno mira, pues, cómo sentía la sociedad de Cantabria a su universidad hace 20 años y lo mira ahora, la mejora ha sido impresionante. Lo que digo es que, habiendo dado muchos pasos, tenemos que seguir dándolo, ¿no? Tenemos que llegar al momento en que cualquier ciudadano de Cantabria piense y esté convencido de que la Universidad de Cantabria es un activo importante para formar a sus hijos e hijas, para fomentar la innovación, la investigación. Cuando eso lo piensen todos los ciudadanos de Cantabria, sin duda, habremos logrado un avance importante. Creo que muchos ya lo piensan, pero seguro que otros todavía pueden ver quizá la universidad como un sitio donde mi hijo o mi hija va a estudiar. Pero punto, ¿no? No, es eso, y tiene que ser eso, pero además es un sitio donde se investiga, y las empresas de Cantabria de vez en cuando, muy frecuentemente, aprovechan los resultados de esa investigación para patentar cosas, para generar nuevas tecnologías, y es un sitio donde además tiene que haber actividad cultural, como decíamos. Por lo tanto, lo que quiero es que al final del mandato mío, pues el número de cántabros y cántabras que crean que la UC es un elemento clave para la vida de la comunidad, pues sea un poquitín mayor del número que hay ahora.
Una universidad de calidad, útil y conseguir llegar al resto del mundo, equipararla a otras universidades de manera internacional. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso es un camino, como si ya enraizarse en Cantabria, pues es un camino que lleva su tiempo. Por supuesto, esto otro es un camino de fondo que no acabará ni con mi mandato ni con 2 o 3 mandatos más, pero lo que sí hay es que iniciarlo o continuar lo que ya se ha iniciado. Y ahí hay 2 partes fundamentales. Bueno, hay varias, pero por lo menos hay 2. Una, fomentar cada vez más los contactos con otros centros del mundo, de los alumnos, cada vez que vengan más alumnos extranjeros aquí y más alumnos nuestros que vayan fuera, y de los profesores y de los investigadores, que cada vez haya más actividades docentes en común, como por poner un ejemplo el programa que tenemos en ingenierías con la Universidad de Cornell. Y eso por un lado. Y el otro lado es un tema muy importante en el cual la Universidad de Cantabria fue pionera, que es fomentar el dominio de la lengua franca, que en este momento es el inglés. Si dentro de 30 años es otra, pues habrá que decir esa otra lengua. Pero bueno, en este momento la lengua la lengua con la que uno se mueve por el mundo es el inglés, y de ahí el enorme interés que nosotros hemos puesto con todos los programas que ya hace 7 u 8 años se pusieron en marcha para que todo estudiante nuestro acabe con su grado, su titulación, con un nivel de inglés mínimo, con el cual garantizamos que va a poder moverse por el mundo, porque cada vez pues los estudiantes nuestros, los estudiantes y todos nosotros, pues vivimos en un mundo muy globalizado en el que tenemos que estar moviéndonos continuamente. Pero ya digo, eso es un proceso que se inició hace tiempo y que nosotros lo que queremos es seguir dando pasos en ese sentido. La Universidad de Cantabria necesita financiación. No sé si hasta ahora lo que hay cerrado con el Gobierno de Cantabria es suficiente. El pasado 29 de marzo, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Badiat Tezanos, junto con el rector en funciones, José Carlos Gómez Sal, firmaban ese plan de financiación para la Universidad de Cantabria para este año, dotado con casi 69 millones de euros. ¿Es suficiente? Bueno, como siempre, es suficiente para lo que hemos definido hacer, pero necesitamos más para el modelo que queremos. Es decir, nosotros ahora estamos negociando con el Gobierno de Cantabria lo que llamamos el contrato programa, que va a ser para 4 años. Después de unos años en los que la situación económica solo ha permitido negociar el presupuesto año a año, esto es del 2014, 2015, 2016, lo que queremos, y estamos en muy buena sintonía con el Gobierno, es cerrar un programa hasta el 2020. Un programa que tenga 2 partes. Una parte fija, que es lo que nosotros llamamos la suficiencia financiera, que quiere decir las nóminas de las personas estables. Es decir, tenemos que aspirar a que la subvención que nos dé el Gobierno pague la totalidad de la nómina de las personas. En este momento estamos en el 98, algo, o sea que estamos cerca de que la subvención del Gobierno, esos 68 o 69 millones, con un poco más llegará a cubrir la nómina. Pero luego tiene que haber una segunda parte que yo le he ofrecido al Gobierno, y el Gobierno lo entiende bien, que ya será una parte condicionada a unos objetivos concretos. Es decir, habrá el dinero de la suficiencia financiera, que como digo, estará pues alrededor de los 70 millones, y luego diremos, bueno, si en docencia conseguimos tal mejora, que será una mejora que el Gobierno podrá medir porque tendrá unos indicadores objetivos, pues entonces a lo mejor hay tanta financiación. O si en investigación conseguimos mejorar la investigación de tal línea o tal otro proyecto con tal empresa, entonces ahí habrá una financiación adicional. O sea, queremos negociar en el contrato programa la financiación básica, que son las nóminas, y luego ya una financiación por acciones concretas que serán un compromiso bilateral. Es decir, si la universidad logra conseguir tal objetivo en tal acción, habrá tal financiación adicional, y si no, no la habrá. El Gobierno está en buena sintonía,
Obviamente luego estamos ahora precisamente empezando a hablar, claro, de los detalles y también sabiendo, ¿no?, y siendo conscientes de la situación presupuestaria, económica española. Eso le iba a decir, porque hasta ahora esa dotación de casi 69 millones de euros supone un incremento de casi 2 millones más que en 2015. Y ha hecho un esfuerzo también el Gobierno en la situación en la que nos encontramos. Absolutamente reconocido, y yo aprovecho aquí para volver a decir que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante en este incremento, y lo que intentaremos es, en la medida de las posibilidades, hacer ese otro incremento que decimos para lograr la suficiencia financiera de las nóminas, y luego empezar a discutir estos programas y las cuantías de estos programas. Claro, ya van a depender, obviamente. La ventaja es que es un programa a 4 años lo que estamos hablando, y por lo tanto, bueno, esperemos que la situación vaya permitiendo mejorar. Pero es verdad que ha habido un esfuerzo muy significativo en el presupuesto de este año por parte del Gobierno, que yo reconozco aquí totalmente. En su discurso de investidura pedía usted todo el apoyo a la sociedad cántabra y también al Gobierno. Revilla entonces le manifestaba todo el apoyo del Ejecutivo regional. Hablando de ese contrato programa, creo que está en negociaciones, y Revilla señalaba que pretendía que estuviera firmado para antes del verano. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué fase estamos? Bueno, está en una fase, concretamente estamos trabajando muy activamente, es decir, se había empezado a trabajar con el equipo anterior, pero como se vio claramente que no se iba a poder llegar a cerrar el tema bien, habiendo elecciones, lógicamente el rector anterior, con buen criterio, entendió que había que parar el proceso, porque en función de quién ganara, pues tenía todo el derecho a orientarlas de una forma u otra. Nosotros ya hemos retomado el proceso y trabajamos con ese mismo horizonte, es decir, nos gustaría que antes del verano, si no quedar cerrado en el 100%, ya todas las líneas generales, las grandes cifras, los grandes compromisos estuvieran ya acordados, y lo que quedara a lo mejor para después del verano fuera cerrar los detalles. Pero la idea con la que trabajamos precisamente es esa, y de hecho pues esperamos poder tener, desde luego el mes de mayo, ya tener pronto una primera propuesta. ¿Podría avanzarnos algo de No, eso sí que programa? Todavía no, porque piense que, como bien decía, nosotros tomamos posesión el 7 de este mes, y bueno, es decir, han pasado menos de 3 semanas y estamos todavía trabajando en ello. A ver, lo que sí puedo avanzar, porque esto no es ningún secreto, es que junto a lo que antes decía de suficiencia financiera, pues claro, habrá una serie de programas que unos estarán enfocados a docencia, otros a investigación, otros a infraestructuras, pero ya los detalles concretos pues todavía estamos en una etapa de cerrarlos. En estos momentos la Universidad de Cantabria, ¿por qué destaca? ¿En qué ramas destaca? ¿En qué materias destaca más? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque yo creo que tenemos buenos grupos, sinceramente, prácticamente en todas las disciplinas. Cuando se hizo la propuesta de Cantabria Campus Internacional, se eligieron 6 grandes áreas, que de hecho se definieron así, se les llamó campus, ¿no? Y se definieron 6 áreas. Se definió un área de agua y energía, un área de biomedicina y biotecnología, un área de banca y finanzas, un área de física y matemáticas, un área de patrimonio y lengua. Entonces, pero eso solo quería decir que esas eran las puntas de lanza significativas. No hay un área de tecnología, pero esas 6 eran las puntas de lanza que tenían que arrastrar, pero tenemos grupos excelentes, además de en estas 6 áreas que le he dicho, grupos excelentes en el área de Derecho, en el área de Educación, en el área de Humanidades. Por tanto, me costaría a mí, más que nada porque sería injusto el centrarme más, aunque, como digo, cuando se hizo la propuesta de campus de excelencia, sí que se eligieron esas 3 áreas como esas 6 como las 6 puntas de lanza. ¿Se baraja la posibilidad de ampliar algún grado que no tenemos en estos momentos? Bueno, se baraja, pero con mucha responsabilidad. Yo, durante la campaña electoral y también cuando me han preguntado, he dicho, es perfectamente factible estudiar la posibilidad de un nuevo grado, o bien de un doble grado, que es algo que también se está barajando, pero yo creo que hay que ser muy conscientes de 2 cosas. Una,
de la situación presupuestaria en la que estamos, no podemos ahora lanzarnos a un grado nuevo con alegría, si no vemos que presupuestariamente es factible, y también además hay que ver si ese grado tiene demanda social, encaja bien en lo que nosotros sabemos hacer. Entonces estamos abiertos a la posibilidad de estudiar o dobles grados o nuevos grados, pero desde una postura muy prudente, porque entendemos que la situación no es ahora una situación como podía ser hace 10 o 12 años en que había una situación presupuestaria mejor. Entonces seremos prudentes, pero si aparece la posibilidad de titulaciones, en particular si son titulaciones de las que de muchas de sus campos ya tenemos profesorado actual en la facultad, es decir, titulaciones que se relacionan con lo que ya hacemos y que por lo tanto podríamos utilizar una parte de lo que ya hacemos para completar ese nuevo grado, porque tenemos el personal o la experiencia, entonces estamos abiertos a ello. ¿Han recibido alguna propuesta, alguna demanda de los estudiantes? En el tema de nuevos grados de los estudiantes, no. Nosotros hemos manejado, ¿no?, durante la campaña y fuera de la campaña, pues se han manejado, pongo algún ejemplo sin que solamente a título de ejemplo, pues la posibilidad de hacer un doble grado entre economía y matemáticas, la posibilidad clásica que existe en otros sitios de España de hacer un doble grado entre administración de empresas y derecho, la posibilidad de dentro del área de educación hacer un doble grado con visión internacional, incluso la posibilidad de explotar, teniendo en cuenta que en Cantabria el área agroalimentaria es importante, pues a lo mejor algún grado que tenga que ver desde la biotecnología hasta la agroalimentación. Pero debo reconocer que estamos en esa fase de estudiar propuestas, pero sin ninguna decisión, ni mucho menos, ni avanzada, ni siquiera trabajada. Queremos ser prudentes. Una universidad no es tal, una universidad no existe si no hay estudiantes. La situación actual está provocando que nuestro talento, el talento de nuestro país, se vaya muchas veces fuera. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pues que es lamentable. Es decir, es lamentable cuando esa marcha al extranjero es obligada y además con poca posibilidad de retorno. Es decir, no es lamentable cuando una persona se ha estado formando aquí y ahora pues continúa su formación fuera, o bien voluntariamente decide que le interesa trabajar fuera, y si continúa su formación fuera, como nos ha pasado a muchos, luego vuelve aquí. Eso no es en absoluto lamentable, es más, es bueno. Lo que es muy lamentable es que formemos gente que se tiene que ir fuera y que además luego ese capital, ese talento, lo perdemos en el sentido de que muy difícilmente vuelve. Este es un problema serio que por supuesto trasciende estrictamente a lo que puede hacer la universidad, ¿no?, porque es un problema derivado de la situación del país, pero por supuesto es un tema preocupante. Esta es otra razón más por la que yo decía que tenemos que internacionalizarnos, ¿no?, porque nuestros estudiantes no sabemos dónde van a tener que ejercer su trabajo, ¿no?, y por lo tanto cuanto más nivel internacional, nivel de idioma, nivel de contactos con otros países, con otros centros les demos, aparte de que desde el punto de vista de la lógica es lo deseable, pero es que incluso desde el punto de vista ya estrictamente de sus posibilidades de trabajo es bueno. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado esta misma semana que la nueva evaluación de bachillerato de la LOMCE, que va a comenzar a aplicarse a partir del próximo año, va a ser similar a la actual selectividad, pero que valdrá para acceder a cualquier universidad, sin embargo no va a valer para acceder o adquirir el título de bachillerato. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, este es un tema que, en primer lugar, aún no conocemos muy en detalle todo cuál va a ser el desarrollo de ese acuerdo que se ha tomado esta semana. Por lo tanto, mi primera valoración es de prudencia. Hay una cosa positiva en ese acuerdo, sin duda alguna, y es que estábamos en una situación en la que corríamos el riesgo de que en cada sitio, en cada comunidad, en cada universidad, las pruebas de acceso tras el bachillerato fueran absolutamente diferentes, descoordinadas, y esto se convirtiera en un Babel. Eso parece que con lo que se ha aprobado esta semana
está razonablemente evitado porque va a haber una comisión central que coordinará todo centralmente, luego las pruebas se harán en cada comunidad, pero habrá un mecanismo de validez entre diversos sitios. El resto de lo que el acuerdo que se anunció esta semana decía, yo prefiero hasta no verlo desarrollado en detalle, no tener una opinión, más allá que esta valoración positiva general de haber evitado que se produjera unos reinos de taifas en la que antes llamábamos selectividad. Bueno, ese borrador del proyecto del Real Decreto a las comunidades autónomas está todavía formándose, próximamente se va a presentar, como bien dice usted, conoceremos más detalles, pero esto en principio ya pone a uno nervioso, ¿no? Bueno, yo hago la prueba, no tengo el título de bachiller y sin embargo, ¿cómo es posible que yo pueda acceder a cualquier universidad del país? Por eso decía que estos son los detalles que en este momento todavía hay que ver primero cómo va a ser todo el articulado en detalle y luego cómo va a quedar finalmente. Por eso yo en esta segunda parte prefiero ser prudente porque además, bueno, pues ya sabemos que a veces los textos finales de este tipo de normas luego, bueno, pues se retocan o se cambian cuando se detectan disfunciones. Una de las características es que va a ser flexible para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus propias pruebas si lo desean. La Universidad de Cantabria va a ser una de esas que se sume a Bueno, vamos a esperar. Nosotros no tenemos ninguna vocación, es decir, en ese sentido intentaremos, eso sí lo puedo decir, coordinarnos al máximo, por supuesto, es decir, estar en una sintonía completa con la comunidad y no tratar nosotros de identificarnos por nada especialmente diferente. Yo creo que una cosa buena que tenía, ¿no?, con todos los problemas que pudiera tener los anteriores sistemas de acceso, era que la filosofía general era común y que permitía un intercambio fácil de alumnos entre las diversas comunidades, y yo creo que eso hay que mantenerlo, y por lo tanto yo, sin conocer, insisto, todavía los detalles, no entraría en que nosotros vayamos a ser protagonistas de proponer pruebas o cosas absolutamente diferentes de lo que en general se pacte. ¿Está usted de acuerdo con esta nueva evaluación que se va a poner en marcha? Esto que me pregunta, sí. Bueno, con la filosofía general sí, en cuanto a que, como le digo, parece que con la filosofía general se evita un riesgo evidente que había de absoluta dispersión y de diferencias absolutas. En ese sentido, creo que es una buena noticia. Para lo demás habrá que ver cómo queda en el detalle. Tanta polémica con la LOMCE, tantas críticas por parte de los centros educativos, de los AMPAs, del profesorado, de los alumnos. Todo esto repercute finalmente siempre en el mismo, en el estudiante, ¿no? Sí. ¿Va a ser posible llegar a un consenso Esto es la gran que beneficie al estudiante y que pueda entrar a la universidad con un equilibrio? Yo creo que esta es la gran pregunta, es decir, sin entrar en las cosas que puedan tener buenas o malas cada ley, yo creo que tenemos un problema histórico en España con ser capaz de definir entre los diversos partidos o gobiernos, ¿no?, ser capaz de definir unas reglas generales del juego en educación que luego, claro, sean lo suficientemente pactadas como para que cada vez que entra un gobierno de un signo diferente las cambie. Eso pues no lo hemos conseguido y supongo que será culpa de todos. Eso sería bueno, es decir, sería bueno que, sin perjuicio de que luego cada gobierno, cada color político, es lógico que quiera, en fin, ordenar las cosas según su programa, pero que hubiera un ABC básico que porque se hubiera pactado entre todas las fuerzas, ese ABC básico en educación no se moviera, pero esto sí que es verdad que por ahora no ha sido posible, ¿no? Habiendo tantos modelos de sistema educativo que funcionan en otros países europeos, ¿por qué nos cuesta a nosotros tanto encontrar uno inamovible? Es una respuesta que realmente es una pregunta que tendrían que responder obviamente nuestros responsables políticos, ¿no? Yo creo que quizá la educación, claro, digo algo que yo lo digo en positivo, pero probablemente está también en la razón, ¿no? La educación es un tema clave, absolutamente clave, y entonces quizá eso que por un lado debería aconsejar definir un pacto,
quizá también hace que al ser un tema tan clave, a cada fuerza política que tiene una visión X le cuesta, lógicamente, ceder su fuerza política ceder su visión para llegar a un consenso. Es muy difícil de lograr, pero yo sí creo que se deberían dar pasos hacia que ciertos conceptos generales del modelo educativo fueran, digamos, más o menos estables. Durante los meses de abril y mayo, la Universidad de Cantabria mantiene su actividad abierta para dar a conocer esa oferta académica a todos los alumnos preuniversitarios y también a sus familias. Sí. ¿Hasta qué tiempo van a poder acercarse y estar en contacto para que se decidan? Hay un calendario concreto que dura bastante tiempo, no lo tengo ahora aquí. Yo, de hecho, este viernes tenemos una de las sesiones clave, ¿no?, de visitas de las familias. Yo, de hecho, estaré el viernes y me dirigiré precisamente a las familias un poco para decirles que confíen en nosotros para la educación universitaria de sus hijos y de sus hijas, porque con todas las limitaciones, como decía al principio, somos una buena universidad. Y también para decirles otra cosa, a veces se cuestiona y se dice, bueno, pero ¿realmente vale la pena ir a la universidad si ahora yo estoy viendo que hay gente que hace una carrera universitaria y luego está en el paro, luego tiene unos... Yo siempre les digo lo mismo. La universidad te tiene que dar dos cosas. Una es la formación concreta en lo que tú estás estudiando, si eres ingeniero, ingeniería, si eres maestro, pues la educación, o si eres médico, medicina. Pero luego te debe dar, y si no la damos es que no la hacemos bien, otra cosa adicional, que es una visión crítica, una visión global de la sociedad, una capacidad de sentirte responsable de que si la sociedad tiene que cambiar, tú tienes que ser un elemento clave. Yo creo que solo por eso, y fíjese que digo solo por eso, sabiendo que lo importante, claramente, ¿no?, un padre o una madre envían a su hijo o a su hijo a estudiar ingeniería para que sea ingeniero y se gane la vida de ingeniero, esto es obvio. Pero al lado de esto, creo que el pasar por la universidad y asumir ese sentido crítico, ese sentido responsable, es un plus, y por eso yo sigo diciéndole a la gente que es importante que sus hijos y sus hijas vengan a la universidad y que nosotros les ofrecemos con toda la modestia una buena universidad para formarse. El Gobierno de Cantabria desde hace tiempo ha apostado fuerte también por la formación profesional dual. ¿Eso le ha quitado alumnos a la universidad? No creo que nos haya quitado alumnos, y en todo caso es decir, casi me preocupa más en el tema de la formación dual que en general de la formación profesional, que en la medida que desde la universidad podamos ser útiles, y hay países europeos donde esos modelos existen, ¿no?, donde la universidad tiene, en fin, nexos importantes con la formación profesional, en la medida que seamos útiles estamos a disposición. Es decir, la formación profesional tiene que ser una salida clave, además una salida importantísima, ¿no?, para todo el modelo de la nueva sociedad de la innovación. No nos preocupa desde el punto de vista de que nos quiten alumnos. Con la que está cayendo, una de las cosas que más preocupa a las familias es poder costear los estudios a sus hijos, que tienen que echar cuentas, rascarse el bolsillo. Yo no sé si la Universidad de Cantabria va a seguir apostando por ayudar a todos esos alumnos y familias que por cuestiones económicas igual no podrían dar estudios o en igualdad de condiciones a sus hijos. Bueno, intentamos hacerlo de la mano del gobierno. Aquí hay que decir que los programas que hemos puesto en marcha para ayudar a financiar parcial o totalmente las matrículas a los alumnos que demuestran con la documentación que la ley pide, ¿no?, que están, o sus familias están en una situación económica difícil. Ese es un programa en el cual el Gobierno de Cantabria, debo decir, nos ha dado fondos adicionales dirigidos específicamente a eso. En eso estamos absolutamente en sintonía. ¿Cuál es el problema? Y esto también hay que decirlo, que el problema que se ha generado no se ha generado en Cantabria, me refiero, no lo ha generado ni el Gobierno de Cantabria ni la universidad, se ha generado porque hace 2 o 3 años hubo unos cambios normativos que dieron lugar a una cierta subida de las tasas y además liberalizaron el que cada comunidad
y cada universidad pudiera tener unos precios diferentes, y de hecho yo puedo poner un ejemplo, puede haber un grado que en Cantabria vale X y el mismo grado, con los mismos, en fin, créditos, profesores, clases, pues hay comunidades autónomas donde vale 2,5 veces ese X. ¿Por qué? Porque hubo una norma, que yo creo que en ese sentido no fue afortunada, de liberalizar este tema. Nosotros hay que decir que nos hemos mantenido siempre en la franja baja. De hecho, creo recordar que Cantabria es, de las 17 comunidades, la segunda más baja en precio del grado. En el máster ya es diferente porque es más caro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos, como decía, de la mano del gobierno y con la financiación del gobierno regional, un cierto programa de ayuda a esos alumnos que piden una subvención parcial o total de la matrícula. Pero claro, también lo digo claramente, es un tema que supera amplísimamente las posibilidades presupuestarias nuestras. Entonces, seguiremos trabajando en ello, de la mano del gobierno, que en esto ha mostrado una sensibilidad enorme, pero claro, difícilmente solamente esta acción nuestra, que por razones presupuestarias tiene que estar limitada, va a resolver del todo el problema. Hemos conocido ya, un poquito a grandes rasgos, el programa de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¿Cuándo vamos a poder conocerlos de la Universidad de Cantabria? Los de la Universidad de Cantabria los presentamos, la primera, digamos, presentación es la semana que viene. Hay una rueda de prensa, un día de la semana que viene, que no recuerdo ahora, si es el miércoles o el jueves. O sea, que es algo inminente. Es algo muy inminente. Tenemos ya esa rueda de prensa. Vamos a reunirnos también próximamente con los alcaldes de las diversas sedes, de manera que es bastante inminente. ¿Algo destacable que nos pueda avanzar? Yo creo que lo vamos a dejar para la rueda de prensa, porque si no, seguro que el vicerrector responsable, pero vamos, lo que sí le puede avanzar es que vamos a mantener la línea de calidad, a pesar de que los cursos de verano, como casi todas las actividades de la universidad, sufrió un recorte importante en los años duros, ¿no? Pero yo creo que hemos mantenido y vamos a mantener una línea de calidad. Y también, si quiero avanzar ya algo, vamos a intentar en la medida de lo posible desestacionalizar la oferta de cursos, de tal manera que ya no hablemos solo, y probablemente si en unos años va todo bien, no hablemos de cursos de verano, sino de cursos de extensión universitaria de la Universidad de Cantabria. Cursos que se lleven a cabo durante todo el año. Que se lleven a cabo durante todo el año. Hombre, habrá siempre una cierta predominancia en verano, por razones obvias, porque en el resto del año tenemos la oferta arreglada, pero sí queremos que en la medida de lo posible vayamos en ese sentido, y vayamos también en el sentido de la medida de lo posible darle más acento internacional. En todo caso, debo decir, como es lógico, que la oferta de cursos de verano de este año estaba preparada, como es lógico, por el equipo de Gomesal, y nosotros la hemos respetado, y por lo tanto los éxitos de este año no me los debo apuntar yo, porque procede de la oferta que se trabajó, y realmente los éxitos o las críticas que haya a las ediciones de cursos de verano o no de verano, pues ya será para la del año que viene, que ya será responsabilidad total nuestra. Pero creo que el equipo anterior hizo un muy buen trabajo. Nos queda ya muy poquito tiempo. Me gustaría que me dijera cómo ve usted la universidad en el futuro, cómo le gustaría que fuera la Universidad de Cantabria en un futuro. Pues a mí me gustaría, en esto no voy a ser original porque va a ser un poco lo que decía al principio, me gustaría que fuera una universidad que los cántabros valoraran cada vez más, una universidad también abierta al mundo, una universidad de cada vez más calidad. Pública también, ¿verdad? Pública, por supuesto. Nosotros somos una universidad pública, queremos serlo. Yo soy un defensor, obvio, de la educación pública, y en todo caso a nosotros nos toca eso. Y una última cosa, quiero también que sea una universidad que cada vez asuma más un papel que hace quizá 30 años nadie hubiera metido ese papel entre los papeles de la universidad, que es el papel de la responsabilidad social. Es decir, no solamente enseñar bien, que es lo primero, investigar bien, transferir bien, hacer actividades culturales bien, no, también ser conscientes, porque somos públicos, de que en todos los temas de responsabilidad social, igualdad, pobreza, exclusión, discriminación, ahí nosotros no podemos estar de perfil. Tenemos que ser un motor en dos sentidos. En el sentido de que si podemos ayudar en cualquiera de estos campos que he dicho,
debemos hacerlo, y además debemos formar a nuestros alumnos y alumnas para que cada vez sean más conscientes de esta necesidad, de la necesidad de trabajar hacia la no discriminación, hacia la igualdad, hacia el equilibrio de justicia social. Ahí sí que me gustaría también que la Universidad de Cantabria, que yo dejé, sea un poco más, tenga un sentido de su responsabilidad para con la sociedad, todavía más del que pueda tener ahora. Se nos acaba el tiempo. Ángel, tiene usted muchísimo trabajo por delante. Bastante. Estaremos encantados de volver a recibirle en esta casa y muy pendiente de todas las noticias importantes que genera la Universidad de Cantabria y de esos cursos que próximamente vais a presentar. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer y por supuesto que tendremos oportunidad, espero, en el futuro de ir comentando todo lo que suceda en la Universidad de Cantabria, que esperemos que sea básicamente bueno, no tanto por la universidad, sino porque si suceden cosas buenas, pues serán cosas buenas que suceden para los chicos y chicas y para toda la sociedad. Y que trascienda, ¿no? Importantísimo, que llegue la información. Que llegue y que la sociedad de Cantabria cada vez, porque lo hagamos bien y lo merezcamos, bueno, pues nos considere más suyos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.